Bienvenidos a otro video y para el día de hoy el objetivo es, si tienes 4 días para visitar Ámsterdam, ¿qué puedes hacer? Entérate en este video. La idea es poder comentar un poquito, vamos a recorrer distintos lugares y especialmente para que puedan visitar todos los lugares. También mi nombre es Jazz, soy fotógrafo de viajes, fotógrafo de paisaje, de viaje, de todo, y soy chileno, estoy recorriendo Europa y obviamente se vienen futuras aventuras de todo un poco. Así que no se pierdan el video, no se pierdan este video y los que vienen. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas y obviamente también es una muy buena ayuda para que el canal siga creciendo. También redes sociales me pueden seguir y ver todas las fotos. Pero además yo les voy a compartir algunas fotos al final del video, así que no se lo pierdan. Vamos. Bueno, y obviamente, como no podía faltar, el primer lugar que yo te recomendaría para visitar, que es en realidad toda esta estructura de acá, es la casa de Ana Frank. Obviamente tú entras por allá, que está la entrada, que les voy a mostrar ahora, pero lo importante es que hay mucha gente, como pueden ver, en todo alrededor, así que la recomendación, recomendadísima para el primer día, así ya después puedes recorrer tranquilo. Hay mucha gente, así que para el primer día, obviamente vamos a asumir que llegaste aquí a Ámsterdam y lo que primero hiciste fue en realidad descansar. Y después dijiste como, bueno, ahora sí, al día siguiente vamos. Entonces ven acá en la mañana, sacas el ticket de antes, todos los tickets para todos los museos que vayas a recorrer, ya sea aquí o después. La recomendación, déjalas listo y tenlo ya aseguradísimo, porque si no, te quedas fuera. Y esa es la realidad. Esto siempre está lleno, entonces también obviamente está así casi siempre. De hecho es muy factible que también te quedes sin entrada. Así que para el primer día vienes para acá y después papas fritas y Steffelwaffel, que es como lo típico. Bueno, y este es el Rijksmuseum, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Este museo, cuando tú vienes desde el Ámsterdam Central, vas a encontrar dos de los parques. Este es uno, obviamente, porque es mucho más bonito para mostrar. Y en el Rijksmuseum tú vas a encontrar toda la historia de Ámsterdam, un poquito de lo que es la historia de los reyes, de la pintura, de lo que se usaba en la época, la vestimenta, los muebles. Ahí está Rembrandt, está Van Gogh, hay muchas pinturas acá como parte de la historia y que es súper bonito y que vale la pena visitar, no te lo puedes perder. Ahora, aquí Rijksmuseum está en la zona de, se llama Museumplein o la Plaza de los Museos. Y es porque aquí mismo vas a encontrar tanto Rijksmuseum, que está acá, como el Museo de Moco y el Museo de Van Gogh. Entonces, una vez que vienes para acá, por eso yo lo puse todo junto, una vez que vienes para acá ya puedes visitar el panorama completo y que además vale la pena. También obviamente siempre recordarles, después cada vez que recomiendo algún museo o algo así, sí o sí no te lo puedes perder, sacar las entradas con anticipación. Asegura los museos porque se repletan. Y cagaste, yo acá vine y pude sacar la entrada el mismo día, pero por las dudas yo te recomiendo no jugártela porque tienen cupos limitados, especialmente en temporada alta, entonces vale la pena. Otra cosa, recuerda nuevamente suscribirse al canal porque el canal así puede seguir creciendo y se logra algún día monetizar, que es la idea, para poder seguir viajando y creando contenido. Pero definitivamente suscríbete al canal porque me ayuda, también dale me gusta, recuerda activar la campanita y el primer video también blogueando con la cámara, así que también estamos ahí aprendiendo. Así que si les gustan los videos, déjense en los comentarios. Ahora vamos a ver dónde está Van Gogh. Y esto que está acá atrás es el Museo Van Gogh. Entonces, la entrada está justo ahí y tienes que sacar el sí o sí.
De hecho, puede que te pase que la entrada esté agotada. Siempre, una de las mejores recomendaciones que puedo hacer es que visites y camines por todo alrededor de Ámsterdam y piérdete, porque siempre tienes Google Maps que funciona sin internet. Así que cualquier cosa, y si no, onda puedes sacar un eSIM o algún ticket, alguna tarjeta local y le cargas, y eso te sirve para toda Europa. Así que donde sea que compres un chip, ya te sirve para toda Europa, pero lo importante, sale a caminar, disfruta, recorre, piérdete, porque es súper bonito también ir conociendo, descubrir tú mismo los locales, porque de algún modo te sientes como explorando la ciudad. Entonces también es entretenido eso. Y como pueden ver acá, no estoy en Keukenhof, pero es una recomendación. Keukenhof es el jardín de los tulipanes y no está aquí, está en Haarlem. Entonces, hay dos maneras de llegar. Una es a través del bus, que directamente lo puedes tomar en Ámsterdam, y la otra es llegando directamente a través del tren. Obviamente me dijeron que el bus es más rápido y puedes sacar el ticket con el bus incluido a través de la página web de Keukenhof, es el nombre. Y es como el jardín completo. Ahora, los alrededores también tienen campo de tulipanes, que fue un día que fui a recorrerlo, pero me dijeron como no está permitido ir, no lo hagas porque es de la gente que está ahí. Ya había sido la cosecha, me lo recomendaron también los mismos locales, pero bueno, lo mejor que puedes hacer es ir directamente al Keukenhof y así vas a poder recorrer un poquito mejor el lugar. Ahora, cuando vayas a Keukenhof, lo que puedes hacer es ir en la mañana, y esa es la recomendación, anda en la mañana. Y después de eso, puedes volver en el tren. Lo que yo hice fue ir en tren y puedes volver en tren también. Entonces, a la vuelta del tren, tú te tienes que bajar en Haarlem y ya aprovechas de visitarlo. Es un pueblito bien bonito que me falta visitar, así que lo vamos a ver en unos próximos videos. Pero la idea es que puedas directamente aprovecharle la circunstancia. Puedes almorzar en Haarlem y de ahí puedes volver directamente a Ámsterdam o, que es mi recomendación, agarras el mismo tren y te vas derecho a Volendam o Volendam, que es un lugar súper bonito de recorrer, y hay un búnker de la Primera y Segunda Guerra Mundial que es parte de los fuertes, que es el sistema de protección que tiene Ámsterdam. Entonces definitivamente, y es una recomendación, también tengo un video, así que lo pueden ir a ver por acá arriba, y van a poder ver directamente como visitando los Volendam en los alrededores, pero también el búnker, así que no se lo pierdan. También otro lugar que pueden recorrer y que es precioso y está recomendadísimo, Sandschaans, son los molinos de viento, y hay un video que tengo también para eso, que es de recorriendo Zaandam y los molinos de viento. Entonces en el fondo los molinos de viento están directamente en Zaandam, y Zaandam es donde está el típico hotel que se fue viral en las redes sociales, como ese hotel que parece como múltiples casas una arriba de la otra y media rara, que está súper bonito. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Para visitar este lugar, van en la mañana, primero toman el tren que sale desde Ámsterdam, se van directamente hasta Sandschaans. Obviamente el nombre está puesto acá abajo porque no tengo manera de pronunciarlo, pero se van para ahí, recorren todos los molinos, es precioso. Después de ahí se van a recorrer Zaandam, y pueden recorrer Zaandam, pueden almorzar ahí. Y después se van a Ámsterdam y viene la recomendación de la tarde, que para eso lo vamos a cambiar de lugar. Este es uno de los lugares que está recomendado para ir a visitar, y es el Museo Marítimo. Lo que tú ves acá, ahí, es el Museo Marítimo, y acá tienes la réplica de los barcos que se usaba en Dutch East Indian Company, que era en el fondo como Jack Sparrow. Y es el estilo de barco que se usaba antiguamente, y es una como de las fuentes de las fuentes de dinero fundamental que tuvo Holanda en una época. Y este es un muy lindo lugar también para visitar porque también tienes como la réplica histórica y obviamente en el Museo Marítimo tienes toda la historia, vale decir, de los barcos y de la historia militar marítima de Holanda. Pero es súper interesante sobre todo por la parte de los barcos, pero porque puedes visitar la réplica también. Entonces está bonito también poder participar de eso.
Bueno, obviamente este es otro lugar y es la posibilidad de venir a un canal a los cruceros. Entonces, obviamente, vienen para acá, ahí está Amsterdam Central y aquí hay muchas compañías, así que pueden ver directamente cuál les acomoda más, los que tengan mejores precios, pero obviamente tienen que venir con cuidado. Hay mucha gente, así que de todas maneras pueden venir y siempre están saliendo una y otra vez todos los tours, pero de todas maneras la idea es poder un poco aprovechar de venir a visitar y es como para terminar el recorrido de los 4 días. Mi recomendación al menos es así que ahora vamos a cambiar de lugar donde haya menos gente y vamos a cerrar el video. Y como última recomendación, y que no podía faltar, es el parque Vondelpark o Vondelpark, lo va a estar escrito acá abajo, y es una muy buena recomendación para poder venir. Puedes venir con una bicicleta, las puedes arrendar, hay múltiples lugares para poder arrendar bicicletas y directamente venir a pasear. Es un parque bien grande, está bien bonito, como pueden ver está lleno de agua, lleno de patitos, lleno de vegetación, entonces también es súper bonito poder tener como este parquecito acá para visitar y como pueden ver también hay mucha gente, entonces también hay de todo, pero sobre todo como venir a hacer algo distinto, y Ámsterdam no es solamente como todo, solamente ciudad, sino que hay mucho más para ver y para recorrer, entonces es un poquito más la recomendación, así tienen un poquito de todo. Ahora vamos a cerrar el video. Para cerrar el video, y es súper importante que siempre es bueno tener como una especie de plan. Claro, para mí es distinto porque yo estoy viviendo acá, entonces no necesito tener como fijamente un plan. Puedo ir a visitar distintos lugares, que era un poco lo que estoy haciendo. En vez de recorrer todo rápido, me tomo el tiempo, voy haciendo distintos videos, para que también sea entretenido para ustedes. Si tienen preguntas, háganmela en los comentarios, porque así yo también puedo ir mejorando. Y también, cosas que de repente a ustedes les guste saber. Como, no sé, quizás como los mejores lugares para ir a quedarte con un presupuesto bajo, por ejemplo, también podría ser. Hay varios hostales disponibles. Entonces, eso podría ser un video. Si les interesa, déjenme saber en los comentarios. También compartan un poco así. La verdad que también los comentarios ayudan mucho al canal. Así que dejen comentarios de todo un poco. Pero siempre positivo y obviamente, como siempre, suscríbanse al canal porque es muy buena ayuda. También díganme qué tal les pareció el video. Es la primera vez que estoy usando la cámara para grabar. Así que definitivamente un desafío. Sobre todo en realidad es lente pesado, así que estamos usando de trípode de la pierna, como pueden ver. Porque el trípode que tenía es demasiado pesado el lente, así que no funciona. Pero déjenme saber si les gusta o no les gusta. Si les gustó, estoy tratando de intentar hacer como un poquito más cinemático y que sea un poquito más bonito, con un poco más de b-roll, no hablar tanto. Traté de no hablar mucho en este video y lo hice a propósito. Entonces también déjenme saber si les gustó o no les gustó, todo lo positivo. Como siempre, suscríbanse, denle me gusta, active la campanita, súper importante. Y redes sociales están acá abajo para que puedan seguir también las fotos. Voy a compartir ahora las fotos que saqué, que he estado sacando. Así que bueno, tanto de aquí como de toda la zona de Ámsterdam, para que si les gusta, vean todo el resto de las fotos en el video, en Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.